Ya. Estimado doctor Heiner, buenas noches. Eh, Estamos ante el paralelo B, el grupo número 5, conformado por los compañeros, perdón, por los colegas aquí presentes, para exponer el estudio de caso dado a nuestro grupo, en lo que tiene que ver con el tema violencia de género, específicamente violencia intrafamiliar en niños, niñas y adolescentes. Hemos visto algunos parámetros en donde se ha considerado un documento en específico, el documento de Perrone, que nos da a entender o a solventar ciertas características que tienen que ver con momentos drásticos, momentos o episodios muy significativos para el tema de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Vamos a tratar este tema de forma tal que se ha visto como un estudio de caso y que al final, con las discusiones y las conclusiones, pues llevemos ese foco que queremos visualizarlos como orientadores familiares al servicio de la comunidad. Grupo número 5, quien les habla, Mireya del Carmen Cruzate Marcillo. Basurto Anchundia, Eliana Carola. ¿Los nombro o no? No, ¿verdad? Sí, tiene que nombrarlos a todos. Ya listo, ok. Normal. Basurto Anchundia, Eliana Carola. Delgado, Molina, Héctor José. Moreira Pisco, José Ricardo. Bárraga, Pinargote, Líder Richard. Y Vera, Caicedo, Jennifer, Teresa. Ellos son los integrantes del grupo número 5. Vamos a continuar con nuestra exposición del tema violencia de género. ¿Qué es lo que vamos a considerar en este tema? Normalmente y básicamente está específico el tema de violencia, ya de por sí la palabra es fuerte y genera un sinnúmero de emociones, contrapone a todo lo que tiene que ver con la integridad, tanto física como estabilidad emocional de todas las personas que conformamos, ya sean núcleos familiares o núcleos sociales. En realidad, el tema de violencia pues tiene que ver mucho como un tema abierto a nuestra sociedad, donde se detectan graves efectos y también se visualizan disrupciones que incluyen dentro de los núcleos familiares a la pareja, a los hermanos, a los amigos y a los hijos, ¿verdad? Y aquí hay que tener algo claro, pues que no respeta ni edad, ni sexo, ni color o posición social. Nos enfocamos en que los conflictos familiares pues siempre van a terminar en violencia. Y esto se da, no hay diferencia. Así como no hay diferencia de sexo ni de color, también se da en núcleos familiares que son de un alto rango social, como en núcleos familiares donde el nivel social es de la clase media baja, ¿verdad? A lo mejor se da de una manera distinta, pero siempre provoca las mismas consecuencias. Estas pueden ser físicas o psicológicas. El tema de violencia intrafamiliar y particularmente el maltrato hacia la niñez y la adolescencia es netamente un problema de salud pública que requiere, ya todos conocemos, una asistencia íntegra en todas las áreas de la sociedad. Aquí involucra Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, la DINAPEN, todos los estamentos involucrados en un entorno familiar, social. Y aquí pues nosotros nos damos cuenta que la violencia siempre está presente en todas las comunidades, ya lo dije anteriormente, y en todos los ámbitos, donde la gente vive, estudia, trabaja e incluso donde se recrea. Eso es muy importante tenerlo siempre presente.
Si bien es cierto, pues, este maltrato infantil enfrenta o confronta una serie de escenas. Existe un verdadero desconocimiento de la magnitud de este fenómeno. Y esto hace que a lo mejor los datos no lo consideren todos los estamentos que están involucrados en este maltrato infantil. Y por eso justamente es que el tema se da en muchos casos, se repite con los mismos escenarios, no con los mismos núcleos familiares, pero sí en los más íntimos momentos de la convivencia familiar. Y aquí consideramos también el hecho del maltrato infantil o de la violencia intrafamiliar cuando estamos vistos o estamos involucrados por modelos parentales, ya sean estos patriarcales, matriarcales, o ha existido un estilo de crianza que ha confrontado y ha hecho que ese ser superior pues siempre termine involucrado en estas disrupciones y por lo tanto la violencia se haga netamente rutinaria, ¿verdad? Esto repercute siempre en la forma en la que cada sociedad enfrenta y afronta este inconveniente. Cabe recalcar pues que en el sentido de que Perrón y Nanine siempre han visto como un estado teórico caracterizado por conexiones interrelacionales, aquí describe circuitos comunicacionales que tienen que ver netamente con la violencia. Esta perspectiva pues no busca o no hace que la familia o el núcleo familiar sea el factor preponderante en este juego relacional. Muy particular pues en todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, y aquí entran un sinnúmero de conglomerados, ya sea entre hermanos, entre hijos, entre padres, o en los núcleos familiares donde solamente hay una imagen, ya sea género femenino o género masculino, ¿verdad? Y esta imagen pues nos dice mucho. Es verdad que hace 30 o 40 años atrás nosotros también continuamos o seguimos esa misma línea por nuestros padres. Siempre en conversaciones se denota esto de Perrón y Nanine, de que somos seres humanos equilibrados porque hemos recibido un castigo, ya sea con boyero, ya sea con la faja, ya sea con la mano, o con cualquier objeto que se haya encontrado al momento. Esa fue nuestra época y ese fue nuestro tiempo. Y es verdad que los tiempos siguen siendo lo mismo, pero cambia la óptica o la perspectiva con la que estamos afrontando y confrontando este siglo XXI. Más aún ahora que todo se está viendo tecnológico, todo se está manejando de manera tal que la tecnología es relevante y muy importante para todos. Y de eso son los niños o las niñas, pues siempre tienen ese poder en las manos. Ellos saben muchísimas cosas más que de una u otra manera embarcan a que se llegue a este episodio o momentos de violencia en donde el padre o la madre o la persona que está a cargo de los niños, representante legal, tutor, pues siempre van a tener algunos modelos a continuar o a seguir para tener, por lo menos para tener el cuidado y ese empoderamiento de roles en sus niños, sin que esto esté generando una violencia. Y la imagen nos dice pues que la correa, la mano y la regla es verdad. En ese tiempo sirvieron para castigar, pero en este tiempo, siglo XXI, sirven para ajustar la ropa, las manos para dar caricia y la regla para hacer tareas. Ese es el momento relevante y que nosotros como orientadores familiares, dentro de la línea de Perrón y Nanine, pues nos enmarca a un momento, a un estado de alerta y a cambio. Es verdad que los tipos de violencia generan muchos cambios, ya sean estos corporales, cognitivos, entre los niños y niñas. Lo primero que afectan son las causas socioemocionales. Aquí vamos a ver un retraso, no solamente cognitivo, sino también motor. Los niños, dependiendo del estilo de crianza, van a tener sentimientos de culpa, hay muy poca interrelación,
baja autoestima, timidez, y a lo mejor en su momento van a llegar que por medio de esta violencia no van a poder relacionarse con las demás personas. Las consecuencias físicas pues ya son evidentes: moretones, hinchazones, quemaduras, escaldaduras, fracturas, desgarros. Estas consecuencias que a lo mejor en su momento pueden ser consecuencias físicas a largo plazo, como lesiones oculares o discapacidad, que sí han sucedido en muchos casos. También encontramos en la parte conductual, pues los modelos conductuales se reflejan en los comportamientos, y aquí se han dado muchos comportamientos o muchos momentos autolíticos, episodios autolíticos donde los niños, niñas y adolescentes pues han tomado esa decisión porque se ha generado un tipo de violencia en ese hogar que fue la única opción que tuvo en ese momento para escoger. Es básicamente imposible detectar un afecto o un momento de empatía o de conseguirlo como una persona o como un niño, como ser superior en todos esos factores protectores, el que no sienta ni una caricia, no sienta ni un abrazo. O sea, las personas netamente, las personas adultas están en ese momento de violencia y no hay la afectividad. Bien, sabemos pues que las causas de la violencia son muchas, ¿verdad? Y esos entran como factores protectores. Puede ser el despido del papá de un lugar de trabajo, la madre de familia se le presentó alguna situación que demarca que sea considerada como eje fundamental del hogar, separaciones entre pareja. Siempre hay que considerar también los momentos y estados emocionales y sociales. Y aquí pues se considera básicamente al niño como la víctima. ¿Por qué? Porque el adulto es el agresor, es la persona que propicia el momento de la agresión. Aquí no tiene que ver si de pronto se le involucra a mamá, papá, y esto se vuelve repetitivo. ¿Por qué? Porque si el papá es una persona violenta y violenta a la mamá, estos estereotipos se vuelven a repetir en los hijos entre ellos mismos, con hermanos, o con los amigos, ya sean estos del barrio o de la unidad o de la institución donde están estudiando. Aquí hay dos figuras que son muy importantes, y es que este es un estilo, una causa de violencia que la estamos viviendo hasta a los actuales momentos. Pero la segunda imagen, hemos visto que en este estado de pandemia pues se ha aumentado, ya sean estos conflictos familiares. Hace 2 días hubo una violencia que llegó a terminó con una familia que fue totalmente llevada a la muerte, niñas que no tenían la culpa de lo que hacían las personas adultas. Y lo que está haciendo la pandemia, a lo mejor nos dijeron quédate en casa, pero como no conocemos los núcleos familiares, pues aquí se ha desatado este egocentrismo donde la persona violenta pues siempre va a tener a la mano la respuesta sobre una violencia que está generando con las personas allegadas. ¿Hasta allí o continúo? Hasta allí creo que era, ¿verdad? Ahí tiene que darle paso. ¿A quién le da paso usted ahí? Ya. Hasta allí en cuanto a mi introducción y características. Le voy a dar el paso al compañero Héctor. Tiene que retroceder una diapositiva anterior. Esta. No, esta de aquí. La otra. Esta. El tiempo. No puede. Héctor, no tienes un buen audio tú. No se te escucha la salida del audio bien. Vea la diapositiva anterior, Mireya. Esta la terminé de dar yo. La anterior, la posterior, la anterior a esa, era esa. Hasta allí dije que iba a Ya. Después de esa. Esta de aquí. Ya, mire, voy a poner en pausa, compañero Héctor.
yo no sé si de pronto voy a dejar de grabar. Van 46 minutos. Si de pronto usted, le damos tiempo a que usted se ubique en un lugar bien, o sea, que no tenga tantas interferencias y que se le escuche bien su audio. Hasta aquí parte de mi tema. Le doy paso al colega Héctor con la siguiente diapositiva. Muchas gracias, doctora Mireya Cruzati Marcillo, una de las mejores exponentes que tenemos en el grupo. Me gustaría explicar las causas de la violencia intrafamiliar en niños, niñas, considerando las causas, 4 elementos. Vamos a considerar los factores de riesgo. Por decir, el primer factor, el niño, que es la víctima. El segundo factor puede ser el adulto o el agresor. Como tercer factor tenemos enfocado la situación propicia, la propia agresión que se da. Y como cuarto factor tenemos la familia, que es el medio donde ocurre el suceso. En relación con el niño, se dan situaciones como, por ejemplo, hijos no deseados, sexo no deseado, el niño irritable, el desobediente, el niño que es hiperactivo y niños con deficiencia. Considerando en el agresor el factor riesgo siempre son las frustraciones, el bajo nivel socioeconómico, esta pobreza que incrementa el estrés y por ende la agresividad. Así que encontramos factores desencadenantes, como por ejemplo los problemas económicos, a que estamos haciendo alusión, la pérdida del empleo que actualmente se está dando mucho en estos tiempos, por las cuestiones políticas y cuestión de la pandemia, y los fracasos cotidianos que se dan a menudo en la familia, ya sea por los padres, y esta alteración de la dinámica y el funcionamiento familiar, y también lo que da paso a una ruptura en esta familia. Así también podemos considerar en estos factores se asocian al maltrato familiar. Los factores sociales, por ejemplo, cuando existe una inadecuada comunicación entre los padres e hijos. Es entonces que comienza la desintegración familiar. En la mayoría de los casos, esto va relacionado con el nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a esta familia, que es provocado muchas veces por la frustración o la desesperación ante el desempleo. Esto da consecuencia que hay bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza de los hijos. Para terminar, tengo el factor familiar, que existen estudios realizados que indican que los padres abusivos tienen dificultad para controlar sus impulsos. También muestran una baja autoestima. Tienen poca capacidad de empatía. Este abuso infantil se lo relaciona también con la depresión. Es así que tenemos la ansiedad de los padres, estos tipos de familia con rasgos de personalidad como la drogadicción o el alcoholismo. Hasta allí, compañeros, colegas, doctora, licenciado Ricardo.
Muchísimas Gracias, mi gracias, estimado estimado colega. colega Héctor Delgado. Le damos paso al Gracias, colega. mi estimada Mireya Cruzati. Pues, bueno, yo quiero hablarles un poquito sobre los tipos de familias que se vienen dando a través de los tiempos y que cada día, pues, se van incorporando, por decirlo de una forma. Tenemos una familia nuclear o elemental que es el modelo como la sociedad de pronto lo concibe. Es aquella que está formada por padre, madre e hijos. Y estos hijos pueden ser biológicos o a su vez también pueden ser adoptados. Ese es el modelo que la sociedad de pronto conoce como una familia, ¿sí? Que se muestra ante la sociedad y que de acuerdo a ciertos esquemas generados por la misma sociedad, pues es la familia ideal. Mas, sin embargo, hay otros tipos de familia, como tenemos las familias extensas o consanguíneas, ¿sí? Pues estas se componen por más de una unidad nuclear, siempre y cuando van a estar viviendo en el mismo techo. Se amplía más allá de 2 generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y otros personajes que integran este ambiente familiar. Y de esta forma los niños no solo son maltratados por sus padres, sino por la mayoría de los casos por los familiares. Quiero aclarar algo ahí, porque aquí hablamos del maltrato y debemos entender algo que de pronto la violencia, el maltrato que se da, no es que aparece en la calle, en una institución, sino más bien tenemos que entender que de cierta forma, inconsciente o conscientemente, la violencia aparece dentro del vínculo familiar, ¿sí? Generada esta por papá, mamá, y pues cuando el niño o la niña en sus primeros años ve estas conductas, de pronto las va haciendo propias, las va personalizando, y si este círculo de violencia continúa en su niñez, luego en la adolescencia, esa persona ya se convierte en una persona adulta, es muy probable que reaccione cuando le toque formar una familia a través de este patrón, a través de este patrón de conducta que le tocó vivir. En cierta forma, yo me atrevo a decir que las personas actuamos por ciertos patrones o indicadores que hemos vivido y que cuando no nos orientan o nos hacen ver que aquella situación está incorrecta, pues de pronto creemos que es algo correcto porque fue la forma como nos criaron a nosotros. Y es muy común escuchar por parte de profesionales, personas de diferente estatus social, escucharlos hacer los comentarios que en aquellos tiempos ellos fueron tratados de una forma tal vez severa, agresiva, donde el maltrato y la violencia se lo veía como una forma natural. Pero debemos tomar en cuenta que hoy en día vivimos en un estado de derecho. La mayoría de los países a nivel planetario pues actúan bajo este legado de derecho, este derecho del ser la persona, de ser humano, ¿sí? Los derechos universales de las personas hablan de aquella situación, luego vienen derechos del niño, las convenciones de los derechos. Y bueno, es importante conocer que la violencia va apareciendo por ahí, ¿sí? Dentro del vínculo familiar en muchas ocasiones. No podría generalizar, pero los estudios que se presentan pues así lo indican. Y luego tenemos otro tipo de familia, que es la familia monoparental. Es aquella que está compuesta por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea que sus padres se han separado o han migrado
o han fallecido a su vez. Uno de los cónyuges donde los hijos quedan al cuidado de uno de ellos, asumiendo pues responsabilidades muy grandes, y es por eso que estos niños presentan altos índices de violencia psicológica y en ocasiones de negligencia, porque si bien es cierto, por más esfuerzo en muchas ocasiones que el padre o la madre asume el rol del otro, pues difícilmente lo va a poder cumplir. Es muy común escuchar decir yo soy padre y madre para mis hijos. Bueno, personalmente ahí y yo no estaría de acuerdo porque o si bien es padre o es bien madre, pero no puede, no podría desempeñar los dos roles que son originales de cada función, en este caso de papá y mamá, ¿sí? Por otra parte, tenemos otro tipo de familias que acá no se mencionan, pero sí, familias de padres separados, sí. Hay familias ensambladas o reconstituidas donde eh, cada miembro de esa nueva familia trae hijos de parejas anteriores, entonces se ensambla, se reconstituyen o se vuelven mixtas. Ahí, por otro lado, tenemos familias de acogida donde los menores no son descendientes de adultos, pero que han sido acogidos legalmente por estas formas urgentes o temporal, o puede ser permanente también. Y también hay familias sin hijos por elección. Por citar un ejemplo, el hombre y la mujer deciden formar una familia, pero también toman una firme decisión de no involucrarse, es decir, no tener hijos. También es otro tipo de familia. Y bueno, hablar de tipos de familia es bastante extenso sobre los diferentes modelos que hoy en día la sociedad presenta y que en cierta parte de la población los acepta, mientras que en otras pues todavía hay un cierre que no permite a la persona evidenciar que los tiempos son cambiantes, que todo va cambiando, todo va transformándose y eso pasa igualmente con la familia, ¿sí? Hoy no podemos tratar a un hijo como de pronto fuimos tratados nosotros hace 40, 30 años atrás. De pronto en esos tiempos no habían los derechos de la adolescencia. Hoy en día ya se promulga por todos rincones estos derechos. Entonces, son situaciones que ayudan a que la violencia crezca en cierta forma. Mi estimada colega Mireya, si es tan amable de avanzar, por favor. Las características. Bueno, por otro lado tenemos las características de niños maltratados. Sí, ahí tenemos unas imágenes que hablan de la extroversión, de la timidez, del trastorno bipolar, de la incertidumbre. Podríamos hablar del miedo, de otro tipo de eventos que se presentan como evidencia de cuando un niño está siendo maltratado o violentado, ¿sí? También tenemos, por otra parte, pues, manifestaciones como la indecisión, la ansiedad, la agresividad, la terquedad, el mal humor. Son manifestaciones que el individuo, vamos a hablar de un niño a temprana edad, manifiesta, y puede ser el caso de que no refiera nada a través de la palabra, pero sin embargo su accionar lo va a poner en evidencia. Su cuerpo a través de sus posturas, de sus interacciones con el grupo, pues van a hablar de que algo está pasando con esa persona. Adelante, mi estimada. Ya, muchísimas gracias, colega, tanto el colega Héctor como el colega Ricardo. Para finalizar el tema de la violencia intrafamiliar en niñas, niños y adolescentes, pues siempre se denotan o se connotan discusiones, ¿verdad? En cuanto al momento de focalizar distintas teorías, hay personas, hay grandes
entidades, potencialidades que de una u otra manera siempre llegan a este tema de la violencia con distintos caracteres, pero siempre van a llegar al mismo punto, que esto es un fenómeno. La violencia es un fenómeno que de pronto en épocas contemporáneas, en épocas tradicionales, pues tienen y han tenido su impacto. ¿Qué le pasó a Ricardo? A veces muy simples y a veces muy complejas, que han llevado a momentos de suicidios, de depresiones y frustrantes. Por otro lado, dentro de estas discusiones, pues siempre vamos a mantenernos con momentos irreconocibles. Sobre todo, estas características van a hacer que generalmente se presenten tres formas fundamentales, tanto la física, como la psicológica, como la violencia sexual. Y esto puede darse, vuelvo y repito, en cualquier estándar de los núcleos familiares o núcleos sociales. Pueden ser clases medias bajas, clase baja o en las grandes élites sociales. ¿Por qué? Porque no es desconocido para nadie, pues que el abusador, la persona violenta, pues siempre va a ser o va a repercutir en los más vulnerables. En este caso serían niños, adolescentes, en su momento personas adultas y adultas mayores. ¿Qué podemos generar como conclusiones? Entre fusionar la era del siglo XX a este siglo XXI que estamos, con todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues vemos que toda la comunidad, no solamente aquí en Manabí, en cualquier rincón de nuestra provincia de Manabí, sino también a nivel nacional, pues vemos que de una u otra manera los niveles siguen subiendo. Son estandarizados, no se puede de pronto ser informaciones sesgadas, son relevantes y cada día hay tipos de violencia que generan en el ser humano momentos y episodios críticos, no solo para las personas que están alrededor, familiares, sino también para la sociedad en general. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ya presentes orientadores familiares? Pues fusionar todas las aristas que tienen que ver con el acompañamiento, con la derivación, fusionar proyectos que incluyan el Ministerio de Salud Pública, que incluyan la DINAPEN, que incluyan todos estos estamentos que de una u otra manera siempre van a estar como parte fundamental, y usted ya lo mencionó, colega Ricardo, de los derechos humanos, no solamente de la persona, de la mujer, sino también de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros como garantistas en cuanto a estos derechos, pues, y como orientadores familiares vamos a dar un realce cuando se empiecen a dar estos proyectos que connotan y llevan una situación favorable para la comunidad. Esos son las primeras aristas que vamos a considerar como orientadores familiares. Excelente. Muy bien. Vamos hasta allí.